¿Lista? Queremos que iniciemos porque yo sé que va a ser un poquito largo. Claro que pero sí. no se preocupe, si hoy no terminamos, pues mañana terminamos y continuamos. Pero ahí estamos ya presta y lista para escucharle. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera, primero que nada, decirle a todas las oyentes, especialmente a aquellas reinas que ya están, que ya son parte del reino, ¿no? Que ya aquellas mujeres que ya son cristianas, quisiera que escuchen para la gloria de Dios, porque ese testimonio, más que el milagro más grande aquí, no me quiero adelantar, pero lo que sí quisiera decirles es que muchas de nosotras, aunque ya estemos caminando con el Señor, todavía tenemos una maleta llena de culpabilidad, todavía tenemos cosas que no la hemos entregado al Señor, y yo quisiera que escuchen, porque es algo que Dios, mi testimonio prácticamente empieza 2 años después de yo haberme ya entregado a Cristo, después de yo ya haber sido cristiana. Estamos hablando de que yo me entregué al Señor en el año 2001. Mi niña, mi hija mayor, tenía más o menos 6 meses de edad. Y yo empecé a ir a la iglesia porque yo quería que ella tenga una vida diferente a la mía. Amén. Yo no quería que ella crezca en un ambiente malo, por decirlo así. Yo quería que ella vaya a la iglesia, que aprenda la palabra de Dios. Yo quería que ella tenga diferentes amistades, que ella crezca en una familia conociendo la palabra del Señor. Esa era mi meta. Entonces yo pensaba, ¿no? En mi mente, yo pensaba, bueno, para mí ya es demasiado tarde. Pero para mi niña que recién empieza a vivir, yo quería que ella tenga las oportunidades que yo no había tenido. Y un chance de tener una vida recta, una vida buena. Entonces así fue que Dios usó a mi hija para llevarme a los pies del Señor. Y así fue donde mi esposo y yo empezamos a asistir a una iglesia. Empezamos a asistir a una iglesia por mi hija, para mi hija, llevando a mi hija de 6 meses de edad apenas. Pero la sorpresa mayor me la llevé yo cuando fui yo la que necesitaba más, ¿no? Que mi hija. Quizás a los 6 meses era yo la que necesitaba a Cristo de tal manera y ni siquiera me daba cuenta, ¿no? Cuando yo escuché aquel llamado, yo dije, ¿quién no quiere ser perdonado? ¿Quién no quiere tener a Cristo? Entonces yo, por supuesto, levanté la mano y me entregué al Señor el primer día que fui a la iglesia. Y empecé mi vida a estudiar. Al día siguiente empezamos un estudio bíblico. Y estuve estudiando la Biblia todas las semanas. Después nos mudamos a Michigan y estuvimos estudiando la Biblia por 2 años más o menos, cuando el Señor me confrontó con su palabra. Me gustaría compartir aquel versículo conocidísimo. El Salmo 119, 105 dice, lámpara a mis pies, ¿no? Tu palabra, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y muchos no sabemos el versículo, pero no, en realidad no lo aplicamos a nuestra vida. Así es. Mi testimonio va conjunto con la palabra, porque Amén. No hay manera de desligarlo. Amén. Dios es el que que tuvo control de absolutamente todo. Este versículo nos dice que la palabra de Dios, la palabra del Señor, es lámpara a mis pies. Es decir, cuando tú estás en oscuridad y tú prendes una lámpara, tú te puedes ver dónde estás. Es precisamente lo que está diciendo. La palabra del Señor es aquella luz que te permite ver dónde te encuentras en ese momento. Amén. Y luego también dice, más allá también es una lumbrera, es decir, una luz más grande que te muestra por dónde es que tienes que caminar, para que no te tropieces, para que no te caigas. Amén. Entonces, es interesante porque es verdad, fue así que el Señor me abrió los ojos. Estamos hablando de que yo ya era, ¿no?, cristiana, entre comillas, por 2 años más o menos. Ya yo venía estudiando la Biblia. Y aún así, por eso digo, es interesante, escuchen lo que Dios hizo, porque entonces pueden quizás ustedes autoexaminarse
¿no? Y poder quizás entregarle algo al Señor que aún no hayan entregado. Amén, amén. Entonces, cuando yo digo que fue Dios el que me mostró, ¿no?, dónde yo estaba en esos momentos, no fue lámpara a mis pies, es porque estaba estudiando. Ya yo llevaba, como repito, más o menos 2 años de ser cristiana. Ya venía yendo a la iglesia. Nosotros íbamos a la iglesia los miércoles, los jueves, los sábados, los domingos. Era completamente activa. Yo estaba en el nursery, en todo lo que es administración de todo lo que es las cosas sociales en la iglesia. Venía a la oración, nos faltábamos todas las semanas, y los sábados me acuerdo que teníamos un grupo de mujeres que nos reuníamos a estudiar la palabra de Dios. Wow. Es decir, no era cristiana de calentar el banco, de verdad que estaba involucrada en los caminos del Señor, pero aún así yo tenía una ceguera, algo que yo ni siquiera me daba cuenta. O sea, hermana Irma, que muchas veces pensamos que porque estamos en todas las actividades de la iglesia, estamos involucradas, pensamos que estamos bien. Correcto. ¿Verdad que sí? Correcto. O sea, voy entendiendo bien. Exacto. Sí. Exacto. Y sí, muchas veces queremos porque yo soy muy activa en la iglesia, yo estoy contribuyendo a toda la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo Correcto. voy limpio, yo atiendo a los niños. Pensamos que ya tenemos una vida, que si el Señor viene por su iglesia no iríamos con él, ¿verdad que sí? Correcto. Sí. Correcto. Dices bien, o sea, nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos pensando que nuestras actividades son las que cuentan. Las obras, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos en pecado delante de Dios. Y el versículo que les leí de Salmo 119, 105, cómo es que Dios me prendió el foquito de su luz, cómo es que su palabra me permitió ver dónde es que estaba en esos momentos, 2 años ya de cristiana. Fue la palabra que Dios usó, lo que estábamos estudiando en esos momentos, un sábado, me acuerdo, entre mujeres, fue en la primera carta de Juan, capítulo 1, y estábamos estudiando, me acuerdo el versículo, y empecé a leer lo que es el versículo 5 en adelante, ¿no? Y dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Este es Juan hablando de que esto, lo que él está a punto de decir, lo ha escuchado con sus propios oídos del mismo Jesucristo. Es decir, no era mensaje de Juan, sino de Jesucristo. Amén. Y dice, os anunciamos, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y luego dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, cuando yo me puse a estudiar eso, cuando yo empecé a estudiar y dije, Dios es luz, lo que significa, todo lo que significa luz es claridad, es lo opuesto de lo oculto, es lo opuesto de las mentiras, es lo opuesto de los secretos. Dios es luz. Y luego dice, no hay tinieblas en él. Es decir, si yo digo que tengo comunión con él, si supuestamente yo soy hija de Dios y tengo algo que ver, y yo estoy en tinieblas, no tengo comunión con él. Yo pienso que tengo comunión con él, pero no la tengo. Sí, porque dice su palabra también en otro versículo, dice que si me amáis, guardar mi mandamiento. Correcto. Entonces, no debemos enfocarnos en siempre guardar la palabra del Señor. Así es, así es. Entonces dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero entonces, yo me puse a pensar, fue allí, no les puedo ni siquiera explicar cómo fue lo que Dios hizo. El milagro más grande, no, es un oxymoron decir el milagro más grande, porque un milagro es enorme. Pero el milagro aquí de mi testimonio no es que yo no esté presa. El milagro aquí de mi testimonio es que Dios me haya abierto los ojos, que a esta persona de carne y hueso llena de pecado le haya permitido darse cuenta de que estaba en pecado. Gloria a Dios. Eso es lo más maravilloso de venir a los pies es cuando Cristo te abre la mente y el conocimiento y te permite darte cuenta de qué tan sucia estás.
Ese es el milagro. Mi testimonio es para gloria de Dios, para que se den cuenta de que el milagro más grande no es en sí el favoritismo que yo recibí para con Él, no es de lo que Él me salvó. En realidad el milagro más grande, y eso lo recibimos cada cristiano, es eso, el que nos haya permitido darnos cuenta. Amén. ¿Cuánta gente camina allá afuera sin el Señor porque no se dan cuenta que necesitan un Salvador? Amén. No hay persona que va a venir a los pies de Cristo si no se da cuenta de su estado natural, si no se da cuenta que necesita. Nadie va al doctor a no ser que se esté muriendo. Así es. Entonces ese es el testimonio más grande que puedo decirles. El hecho de que Dios, después de haber estudiado su palabra, con su palabra me abrió los ojos y me permitió darme cuenta que yo estaba mal. Ahora les digo, ¿pero cómo estaba mal? Bueno, la mayoría de personas, yo incluso me bauticé como May. May, yo era May en ese tiempo, yo usaba el nombre de May. Si alguien me preguntaba, ¿pero de dónde eres? Era boricua, así que éramos tocayas. Okay. Era boricua por un buen tiempo, no por unos años. Y uno dice, ¿pero por qué cambiaste de nombre? Bueno, es que yo andaba prófuga. Yo andaba prófuga de la ley cuando yo tenía más o menos 21 años. No por necesidad alguna, sino porque el pecador peca porque es pecador. Nosotros no llegamos a ser pecador porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores, así nacemos. Entonces, por ninguna necesidad alguna, entre unos compañeros y mi mejor amiga en ese momento, era la que se le ocurrió que asaltáramos una farmacia a mano armada. Entonces, para lo cual tuvimos que robarnos un carro. Yo involucré a 2 personas más que no se querían involucrar, 2 varones, para que sean los que entren y cojan la caja fuerte. Y bueno, íbamos a robar. Y se planificó como un chiste, como si estuviéramos conversando dónde vamos a ir el sábado. Algo así, no era ni siquiera gran cosa. ¿Qué edad tenía, hermana? 21 años. Okay. 21 años, esto ocurrió en New Jersey. Yo estaba en la universidad. Estaba en segundo año de ingeniería química. Estaba estudiando. Mi mejor amiga estaba estudiando para ser farmacéutica. O sea, 2 profesionales. Sí, exacto. Entonces, estamos hablando de que, ¿no? Cuando a ella se le ocurre y me dice, vamos a hacer esto, y a mí me pareció fantástico. Yo no le tenía temor a nadie. Mientras uno no lo agarre, uno no le tiene temor a la ley. Y por supuesto no conocía en absoluto lo que es Dios ni sus caminos. Y así fue. Nos pusimos de acuerdo y un día domingo, me acuerdo, fuimos a robar el carro. No sabíamos abrir un carro. Entonces uno de los varones bajó con un arma y habían 2 señoras ya mayores, 2 viejitas que salían de su casa, iban a entrar a su auto. Entonces uno de ellos fue con el arma y les dijo, ¿no?, que le dieran la llave, que lo dejaran entrar, y así fue. Cogió el auto, luego yo iba a manejar ese auto. Aquellos 2 bajaron, ya teníamos todo coordinado. Mi amiga, que era la que trabajaba en la farmacia, estaba esperándonos. Los dejó entrar, se aseguró que no hubiera ningún cliente en la farmacia, y ellos procedieron a hacer lo que tenían que hacer. Pero la farmacia era completamente de cristal, de vidrio. Era todo ventana, las paredes, todo. Entonces tú podías ver hacia adentro. Entonces yo estoy en el carro, parada, ¿no? Estacionada en el carro frente a la farmacia esperando. Cuando de repente veo que se parquea un policía atrás. Ahora, eso no es gran cosa. Ahí en Newark, New Jersey, el crimen está a la flor del día, entonces no hay gran cosa que hagan policías por cualquier lado. Cuando miro así, veo que mi amiga me dice que me vaya. Algo pasó. Yo dije, qué raro. Entonces fue en ese momento que yo traté de mover el carro cuando vinieron, como no sé de dónde salieron, como 5 policías y me detuvieron. Pero aquí quiero hacer una observación. Okay. En Newark, New Jersey, donde yo vivía, como mencioné antes, hay mucho crimen. Sí, conozco. Sé que sí. Correcto. Estaba hubo un tiempo que tuvo entre la primera ciudad más. Sí, la peor, más peligrosa. Criminalidad. Correcto. Sí. Cuando yo estaba en high school era la peor. Yo fui a la peor high school de los Estados Unidos cuando yo estaba en high school. Ese lugar era horrible, horrible. Y por eso digo que el hecho de que alguien busque un carro robado no pasa. La policía está tan ocupada
que tú puedes estar, te pueden estar asaltando, la policía no llega, sino a las 3, 4 horas a cogerte el reporte. Entonces, el hecho de que hayan llegado es así de rápido. Ahora entiendo que ya Dios tenía todo eso fríamente calculado. Amén. Yo me estaba yendo, según yo estaba haciendo lo que a mí me daba la gana. Pero Dios estaba diciendo, no te vas a salir como tú quieres, ¿no? Gloria a Dios. Él me salvó, me rescató. ¿Qué pasaba? ¿Por qué buscaban ese automóvil? Si lo acabábamos de robar hace unos 5 minutos. La policía no iba a actuar tan rápido por un carro robado. Pero resulta, y aquí ahora me puedo hasta reír, ¿no? El carro pertenecía a la mamá del jefe de policías. Wow. Entonces la policía entera se paralizó para ir a buscar aquel auto. ¿De su mamá? De su mamá, del jefe de policía. Entonces, es increíble. Dios no me permitió, yo estaba entrando en una vida de crimen y Dios no me lo permitió. Gloria a Dios. Entonces me agarraron a mí, me atraparon, me llevaron, me arrestaron en ese momento. Esas otras 2 personas, todos se escaparon, menos yo. Cuando me soltaron, vino mi hermano, dio fianza, me soltaron. Me acuerdo que nos reunimos los 4, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿ahora qué voy a hacer? Necesito abogado, ¿qué voy a hacer? Estábamos paniqueados. Mi mejor amiga me dijo que me vaya de su casa, ahí estábamos reunidos, que no me conocía y que iba a llamar a la policía. La que tuvo la idea de hacer esto me dijo que me vaya. Wow. ¿No? Tremendo. Entonces el otro varón me dice, ay, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? Es decir, estaba sola. Y luego el otro varón, porque éramos 4, me dice, di la verdad y cada quien que se las arregle como pueda. Para no hacer la historia larga, yo no quería estar presa, mucho menos en Newark, New Jersey. No, mucho menos. Es decir, me aterrorizaba. Yo dije, prefiero morirme a estar presa. Así que me di a la fuga. Y estuve fugada de la ley, compramos partidas de nacimiento, seguro social, es decir, me fui de Newark, me fui de New Jersey he estado prófuga de la ley por 12 años. Ha sido tremendo, hermana. Yo sé que aún queda la mayor parte y la más interesante por escuchar, como Dios por medio de esta situación, que yo sé que son muchas veces la juventud que no mide la consecuencia y más cuando uno conoce del Señor. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Claro que sí. Y regresamos para seguir escuchándolas, recordándole a